primero que va a hacer nuestra inteligencia generadora, por lo general, es acudir a su memoria. Charles Babbage intentó construir algo completamente diferente, mucho más Afirma sofisticado, lo como he siguiente: dicho. y gran parte de los conflictos de nuestras vidas se deben a un simple pero lamentable hecho. No nos escuchamos bien los unos a los otros. En 1847, un médico obstetra del Hospital General de Viena llamado Ignaz Semmelweis reunió a los médicos residentes que tenía a su cargo y les dio una indicación que hoy nos parece elemental, pero que en aquel entonces resultaba inaudita. Les pidió que antes de atender a las parturientas se lavaran las manos. En aquel entonces se creía que las enfermedades eran desequilibrios de los humores del cuerpo y que las epidemias se propagaban por efluvios enrarecidos que llamaban miasmas, que en griego quiere decir mancha o contaminación. Los hongos se generaban espontáneamente y nadie había observado jamás un microbio. Aunque algunos sabios habían postulado desde el siglo XVI la idea de que las enfermedades podían transmitirse por algún tipo de organismo pequeñísimo, la opinión dominante era contraria a su existencia. Después de todo, nadie había podido verlos. Creer en los microbios era como creer en los fantasmas. Varias circunstancias fortuitas se presentaron antes de que Semmelweis girara la orden de lavarse las manos. En el Hospital General de Viena había 2 pabellones de obstetricia, ambos gratuitos, y las pacientes eran recibidas en días alternos según les fuera tocando. Pero en el pabellón primero la mortandad era muy alta. Aproximadamente el 10% de las mujeres que se atendían en él morían de fiebre puerperal. En algunos años, incluso más del 10%. En el pabellón segundo, en cambio, la mortandad era mucho más baja, del 2 o 3%. Como esto ocurría desde hacía varios años, las propias pacientes conocían la diferencia entre uno y otro y si sabían que las ingresarían al pabellón primero, hacían todo lo posible por evitarlo. Le rogaban a las enfermeras que las colocaran en el pabellón segundo y algunas inclusive se salían y llegaban a parir en la calle frente al hospital con tal de no ingresar al pabellón primero. El doctor Semmelweis observaba todo esto con preocupación y ojo clínico. Se dio cuenta de que inclusive entre las mujeres que daban a luz en la calle, los casos de fiebre puerperal eran muy bajos, muchísimo menos que los que se presentaban en el pabellón primero. Los métodos que se seguían en ambos pabellones eran idénticos. La única diferencia aparente era que en el pabellón primero los estudiantes eran hombres en camino a titularse como médicos. En el pabellón segundo eran mujeres que se estaban formando como parturientas reconocidas legalmente. Pero procedían exactamente igual. Hacían lo mismo en las salas de parto, así que debía existir algo más. Henry David Thoreau prefirió ir a la cárcel antes que pagar impuestos a un gobierno que había invadido militarmente a México sin justificación alguna.
Pocos años antes de publicar su famoso tratado sobre la desobediencia civil, Thoreau escribió lo siguiente: deseo escuchar el silencio de la noche, pues el silencio es algo positivo y que debe ser escuchado. Escuchar el silencio. Thoreau también escribió que para mantener una buena conversación es necesario estar rodeado de un cierto grado de silencio. Hay cosas importantes, decía, que no pueden decirse a gritos. El silencio es más valioso de lo que solemos darnos cuenta. Al menos cierto tipo de silencio. Me refiero al silencio que nos permite conversar con los demás y, no menos importante, pensar y conversar con nosotros mismos. Pero este tipo de silencio es frágil, es escaso y el ruido casi omnipresente lo borra con facilidad. Hace algunas décadas, un investigador alemán se dio cuenta de que las calificaciones de los niños que vivían cerca del aeropuerto de Frankfurt eran peores que las de los niños que vivían en otras zonas de la ciudad. Pensó que quizás se debía a la quema del combustible de los aviones o a alguna otra causa socioeconómica, pero no pudo probar nada. Parecía ser simplemente una casualidad. Unos años más tarde, en Estados Unidos, otros investigadores comenzaron a encontrar el mismo fenómeno, pero por fin pudieron dar en el clavo. Los niños que viven cerca de los aeropuertos o de cualquier otra fuente de ruidos fuertes y constantes tienen en promedio peores calificaciones que los otros niños por una sencilla razón: no pueden concentrarse bien en sus estudios. El sentido del oído tiene muchas particularidades. Podemos cerrar los ojos, pero no podemos cerrar nuestros oídos. En comparación, de nuevo, con la vista, el sentido del oído es mucho más físico. Cuando escuchamos un ruido fuerte, es como si una ola gigantesca penetrara en nuestro interior. Ni siquiera las imágenes más poderosas de los artistas plásticos logran invitarnos a mover nuestro cuerpo como pueden hacerlo una simple cumbia o un cha-cha-cha. Pero lo que prefiero destacar en esta ocasión es que el silencio es un prerequisito para el pensamiento a profundidad. El silencio brinda espacio para que nuestros pensamientos se desdoblen, crezcan, compitan entre sí, se aclaren y de esta manera podamos tener mejores ideas y tomar mejores decisiones. Repito que existen muchos tipos de silencio y hoy nos estamos refiriendo en exclusiva a ese silencio benévolo y precioso que nos permite pensar con claridad. No al silencio cómplice de la injusticia, ni al silencio agresivo de la incomprensión, ni al silencio indolente, ni al silencio perturbador, ni al silencio limitante. Alfred Whitney Griswold fue un gran defensor de la educación liberal. A mediados del siglo pasado llegó a ser rector de la Universidad de Yale, es decir, alcanzó una de las grandes cumbres académicas de su tiempo y de nuestro tiempo. Pero el haber llegado
tan lejos en su carrera académica, no le hizo olvidar la forma más básica de la educación. En las páginas de uno de sus libros encontramos lo siguiente: la forma más antigua de instrucción que han practicado los seres humanos es la conversación. El gran arte creativo mediante el cual las personas traducen sus sentimientos en razones y comparten con los demás los pensamientos y los conceptos de los que está hecha la civilización. No necesitamos citar a ninguna autoridad para que nos demos cuenta de la gran importancia que tiene la conversación en nuestra vida intelectual y moral. Todos hemos aprendido muchísimas cosas en las conversaciones que hemos sostenido con otras personas, y esas conversaciones pueden modificarnos incluso sin que nos demos cuenta. Ahora bien, nuestras conversaciones pueden dividirse en dos partes: lo que decimos y lo que escuchamos. Y si nos preguntamos de cuál de estas dos partes hemos aprendido más, nos daremos cuenta de que hemos aprendido muchísimo más de lo que escuchamos que de lo que decimos. Pero, oh paradoja, nuestro ego nos empuja por la vía menos educativa. Suele gustarnos más hablar que escuchar. Hacen mal quienes se ejercitan en hablar antes que en escuchar. Los que juegan a la pelota se ejercitan simultáneamente en lanzarla y en atraparla. Pero en el uso de la palabra, el atraparla es muy anterior al lanzarla. Suele decirse que la naturaleza nos dio dos orejas y una sola lengua, con el fin de que escucháramos más de lo que hablamos. No hay que despreciar a la ligera los discursos ajenos. Pongamos mayor cuidado y esfuerzo en mejorar los nuestros. He aquí un adorno seguro para los jóvenes: el silencio. Para terminar, volvamos a Alfred Whitney Griswold, quien fuera rector de la Universidad de Yale. Él decía que lo ideal para cualquier universidad era contar con un Sócrates en cada salón de clases, es decir, con un gran conversador. En las páginas de uno de sus educational essays, de sus ensayos sobre educación, encontramos esta sencilla pero inolvidable frase: contra las malas ideas no existe arma más eficaz que las buenas ideas. Esas buenas ideas pueden estar muy cerca de nosotros, pero hay que saber escucharlas. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.